Vamos a ir una vez más al libro de Efesios, hermano. Efesios, leemos ahí nuestro texto clave, el versículo 21 del capítulo 3. Que dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por el mensaje del pastor Cristian. Es una bendición pensar las cosas bíblicamente y verlas a través de la Escritura. Y quiera Dios darnos ese mismo sentir. Compartía un texto en 1 Corintios 1:9. Estoy seguro que después lo va a ver. Decía: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y en base a eso dice el 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que resulta de la comunión, es lo que resulta de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, lleva a la unión. Algo ha cambiado en la vida del cristiano, y es que el cristiano puede ver algo que el incrédulo no puede ver. O sea, la vida espiritual que Dios nos ha dado como una nueva criatura nos permite discernir las cosas espirituales, las cuales antes no podíamos discernir, no las podíamos ver. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para eso son locura y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Dios ha hecho morar su espíritu en nosotros para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Y a través de esa obra espiritual damos una visión totalmente diferente a la que teníamos antes. Y tiene que ver con la visión espiritual, con el hecho de ver las cosas como Dios las ve. No conducirnos por los sentimientos, por las emociones, por los instintos, por lo que a nosotros nos parece y por nuestra propia prudencia, sino por una verdad que trasciende a la verdad física. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe, a la cual somos llamados para vivir así, somos llamados a vivir por fe y no por vista, es aquella que nos permite confiar en nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Por eso para el incrédulo es una locura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no se puede tener fe si esto no es don de Dios. Dios nos da ese don, nos da esa fe para creer, pone su espíritu en nosotros, pone temor de Él en nosotros para que no nos apartemos de Él, y entonces nos permite ver las cosas como Él las ve. Quita el velo, como dice también 2 Corintios 3. Pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Entonces el Señor quita ese velo que no nos permitía ver la realidad espiritual, la realidad eterna, y nos pone en otro camino. Nos pone en otro camino. Y a eso apunta al hecho de que como iglesia nosotros tenemos que tener esa visión que Dios tiene. No se trata acá de ponernos de acuerdo entre nosotros, sino de que cada uno de nosotros se ponga de acuerdo con Dios. No se trata acá de los gustos o las preferencias de cada uno, o las conveniencias o lo que fuera, sino de que cada uno se ponga de acuerdo con que esto es agradable al Señor. De que podamos ver las cosas de la misma forma a través de la luz de las Escrituras, como hemos estado viendo. Por eso Pablo decía: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como nosotros gentiles, ¿verdad? O sea, Él tiene que ser gloria en la iglesia. La iglesia es una embajada del reino celestial. La iglesia no es de este mundo. La ciudadanía de la iglesia no está acá, está en los cielos. Eso ya es una locura para cualquier persona. Si usted va por la calle diciéndole a las personas que usted es ciudadano celestial, por ahí le van a decir que es un extraterrestre, un alien o que está loco, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. No se entiende, no se aprecia, no se valora, no se disfruta, no hay gozo. El apremio de las cosas de este mundo no nos dejan gozar de las verdades eternas. Pero Dios ha quitado el velo para que sepamos la verdad. Nos hizo conciudadanos con los santos de la Jerusalén celestial. A ella nos hemos acercado por la fe, y nosotros por fe tenemos la certeza de que es así. Y con convicción esperamos aquello que se nos ha prometido. Hablamos con unos hermanos esta semana, me visitaron y hablamos de eso, ¿no? Dice: la fe y la esperanza van a cesar, pero el amor permanece.
Y digo, la fe va a cesar, porque lo que hoy creemos y tenemos la certeza de que es así y no lo podemos ver ni tocar, se va a hacer realidad. En ese día se va a hacer realidad. Entonces ya no necesita fe. Si lo está viendo, si lo toca, ya no necesita fe. Y aquello que es nuestra esperanza se va a hacer realidad, o sea, vamos a dejar de esperar. Pero cuando cesen la fe y la esperanza, lo que va a permanecer es el amor. Y eso es a lo que somos llamados. Por eso decía en el capítulo 5 que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Somos amados por Dios. Ese amor fue mostrado por medio de la obra de Cristo y nos llama a ser imitadores de Dios, a ser como Cristo. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y así nos muestra las cosas que como santos nos convienen, las que no nos convienen. Nos llama a dejar lo nuestro propio, a dejar nuestras búsquedas egoístas, a dejar de buscar nuestra propia satisfacción para vivir en acciones de gracias continuas a Dios. Porque nosotros ahora sabemos que hay Dios y que Dios existe. No es que decimos como los demonios que también creen y tiemblan, pero que no se arrepienten y que dicen, sí, hay un Dios. Hay tanta gente que dice gracias a Dios y no conoce a Dios. Entonces no estamos hablando de ese tipo de conocimiento de Dios, sino ese conocimiento íntimo, verdadero, profundo, de saber que Dios realmente existe, de saber, como hoy decía nuestro pastor, que Él está con nosotros, Él vive en nosotros, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tener esa convicción, nosotros vamos a ver esto cara a cara, como dice 1 Juan 3. Tenemos la esperanza de verle cara a cara. Entonces, como tenemos esa esperanza, tenemos esa fe, esa certeza, esa convicción, entonces nos purificamos a nosotros cada día para ser puros como Él es puro. Porque le vamos a ver y no queremos ese día huir de Él avergonzados, sino poder escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y saber en ese momento que hemos llegado ahí por la gracia de Dios. Es ver las cosas de la misma manera, mis hermanos. Ver las cosas de la misma manera, a través de la luz de las Escrituras. No a través nuestro, no a través de nuestros pensamientos, sino a través de la luz de las Escrituras, porque ya no somos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Entonces tenemos que andar como hijos de luz, dice el versículo 8, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ustedes son luz, y la luz comprueba lo que es agradable al Señor. Y el Espíritu da ese testimonio en nosotros mismos, dando fruto del carácter de Cristo en toda bondad, justicia y verdad. Toda bondad, justicia y verdad. Así se manifiesta la luz de Cristo en nuestras vidas, y esa luz alumbra a todos los que están alrededor. Porque no nos puso Dios como luz en este mundo para luego taparnos, sino que nos puso como luz para que alumbremos. Y alumbrando de esa manera, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hagan manifiestas las obras de las tinieblas por medio de la luz que hay en ustedes por el Evangelio de Cristo, por la obra redentora de Dios. Vivan diferente a lo que vive este mundo. No vaya por la misma corriente, como dice el capítulo 2 de Efesios. ¿Recuerda eso? Mire, es fundamental para entender esto. Dice el capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? Y esto, hermanos, se ve en las cosas pequeñas de la vida, en las decisiones que tomamos. Tenemos que preocuparnos cuando vemos las cosas de la misma forma que las ve el incrédulo. Tenemos que preocuparnos cuando resolvemos las cosas de la misma forma que las resuelve aquel que no conoce a Dios. Tenemos que preocuparnos cuando nos ponemos de acuerdo con el incrédulo, que esto que estamos haciendo es bueno. Tenemos que preocuparnos. Porque esa es la corriente del mundo. Y nosotros somos el que va como el salmón, ¿no? El salmón es el que va contra la corriente. Va contra la corriente. Así vivimos nosotros, contra la corriente. Pero sin ninguna duda, hermano. Toda la fe en Cristo, toda la doctrina de Cristo es contra la corriente.
pensamiento total, un giro de 180 grados, y ese giro de 180 grados quiere decir que si yo iba para allá, ahora voy para allá. Si iba para allá, voy para allá. Porque es un giro de 180 grados, es para el otro lado, mis hermanos. Uno dice, ¿para dónde es el rumbo? Para el otro lado. Lo que ibas antes, como caminabas antes, como pensabas antes, es para el otro lado del camino. De eso se trata el arrepentimiento. Y ese cambio que Dios hace en nosotros al quitar ese corazón de piedra, al regenerarnos, al darnos vida, al hacernos sensibles por primera vez a nuestro pecado y viendo esa miseria, esa necesidad que tenemos, llevarnos corriendo a los pies de Cristo para buscar la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Ese camino es para el otro lado. Porque antes íbamos hacia allá como si Dios no existiera, no teniendo en cuenta a Dios, no aprobándolo en ninguno de nuestros caminos, no dándole gracias en nuestro corazón. Íbamos para el otro lado. Ahora Dios nos salvó, nos cambió, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, nos hizo sus hijos, somos hijos amados, somos hijos de amor, somos hijos de luz y estamos en este mundo con un propósito: de llenar este mundo con la luz del Evangelio de Cristo. Nosotros estamos acá ya no para nosotros, sino para dar un testimonio de la obra de Cristo en cada paso, en cada lugar, en cada decisión que tomamos, en cada cosa que hacemos. Nuestro Padre, nuestro amante Padre Celestial, nuestro buen Dios y Señor, aquel que nos mira como a hijos, nos ama como a hijos, nos cuida como hijos, nos corrige como hijos, nos disciplina como hijos, nos vuelve a traer al camino como hijos, ha sido muy minucioso en dejarnos detallada en su palabra, su voluntad, para que nosotros sepamos lo que le agrada. Esto, mis hermanos, que tenemos aquí, este pasaje que estamos viendo, es una muestra maravillosa del amor de Dios que no nos ha dejado a ciegas. Esta es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hermanos, esto no es doloroso es nuestro pecado. Esto es una bendición. Esto no es chocante es nuestro pecado, es chocante contra la voluntad de Dios. Es una bendición saber lo que a Dios le agrada. Es una bendición celestial saber cómo poder darle gracias a aquel que dio a su Hijo para salvar mi alma. Es una bendición. Es una de las bendiciones eternas que Dios nos ha dado en Cristo. Es una bendición celestial. Dios se reveló y hoy nos habla por medio del Hijo. Nos habla por medio de la palabra. Gracias a Dios por Cristo, por su palabra. Gracias a Dios por ese cambio de vida. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y como hemos visto, si nosotros estamos andando igual que el mundo, estamos entre los muertos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y si estás muerto en tus delitos y pecados, despiértate, ven a Cristo y Él te va a alumbrar. Ven a Cristo y Él te va a alumbrar. Arrepiéntete de tus pecados. Deja ese rumbo, es para el otro lado. Ese rumbo andabas en otro tiempo, es para el otro lado. No vuelvas atrás. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Hebreos 10:38. No vuelvas atrás. Es para el otro lado. Piense como antes. No resuelva las cosas como antes, es para el otro lado. Alumbra. Mostrando con tus acciones que tu fe es real en Dios, que confías en Dios, que Dios es tu vida. No una religión que adoptaste ahora, no algo lindo que encontraste y que te dio un buen carácter. No, Dios es tu vida. Y si es tu vida, tienes que vivirlo así, como una realidad. Tienes que decirle a este mundo: discúlpame, hoy tengo que encontrarme con Dios. Y no hay ninguna cosa creada que me vaya a separar de Dios, por lo cual ninguna cosa de este mundo, a no ser imposibilidades de causa mayor, me va a impedir que yo hoy me encuentre con Dios. No hay razón alguna para que yo busque confianza en otro lugar. Oh, pero ellos lo van bien haciendo así. Fíjense lo que le pasó acá. A los sirios les va bien con esos dioses. Vamos a hacer lo mismo que ellos para que a nosotros nos vaya
pasa bien también. Ten cuidado con desear la prosperidad del incrédulo, porque su fin vendrá de repente. Ten cuidado. No, el camino no es hacia allá, es para el otro lado. Despiértate. Es hora de levantarse del sueño, vestirse las armas de la luz. Despiértate. Mis hermanos, tiene que haber un cambio. Los integrantes de la iglesia son sabios. Andan en sabiduría. Temen a Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, vamos a ver este pasaje, hermano, y vamos a ver acerca del entendimiento de la voluntad del Señor, porque los integrantes de la iglesia son sabios. Vamos a buscar la ayuda de Dios. Amado Señor, ¿cómo venir delante de tu presencia, Padre? Es nada más que por la obra de Cristo. Es solo por su obra, por su sacrificio, por su mérito. Es en Él que tú nos recibes, que nos escuchas. Es en Él que nos amas. Es en Él que nos has escogido, que nos hiciste tus hijos. Es en Él. Todo es por medio de Él, por Él y para Él. Oh Señor, gracias. Gracias por Jesús. Gracias porque en Él es posible vivir esta vida. Solamente piensa. Señor, te necesito tanto, te necesitamos tanto como iglesia. Es una dependencia total de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres quien nos debe enseñar a hacer tu voluntad. No hay otra forma de vivir, Señor. Nos equivocamos a cada paso, estamos inclinados al mal. Señor, si no fuera porque tu mano nos sostiene, nos hubiéramos vuelto atrás. Añoramos, Señor, las cebollas de Egipto. Hemos vuelto por tu gracia. Porque tú has empezado una obra y la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que nos sostiene. Tu gracia. Mi Padre, te ruego por esa gracia que nos permitas ahora ver las cosas como tú las ves. Danos la sabiduría que nos falta, Señor. Tú prometes dar abundantemente y sin reproche. Danos esa sabiduría. La necesitamos, Señor. Necesitamos saber, Señor, cómo actuar en cada tentación, en cada decisión. Para no volver atrás, Señor, e ir por el camino que tú has marcado. Es un camino de espinos, lo sabemos. Es un camino de dificultades. Es un camino contrario al de este mundo, Señor. Pero vienes con nosotros. Nos sostienes. Y nos has prometido que si padecemos contigo, también reinaremos contigo. Padre, a ti vamos. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice tu palabra, que ya no vuelva vacía. Edifícanos como iglesia, salva a los que no te conocen. Ayúdame, Señor. Limpia mis pecados, Señor, por la obra de Cristo. Y dame la sabiduría y la gracia para hacer esto de tal forma que tú seas honrado y glorificado, que los ojos estén en ti en todo tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dimos esta exhortación de amor, mirad pues con diligencia como andéis, siendo directamente a nuestra conducta el llamado. Es una exhortación de amor a nuestra conducta. El Señor amorosamente nos trae a Él y nos dice, miren con diligencia, no hay tiempo que perder, no se puede descansar en esto, no se pueden dormir. Usando lo mismo que dijo en el versículo anterior, no se duerman, despiértense, levántense. Es algo que necesita urgencia en nuestras vidas. Miren cómo andan. Examinen su andar, examinen su conducta. No anden como necios, sino como sabios. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, aprovechando las oportunidades que el Señor nos da para hacer luz, para darle la gloria, para iluminar con la sana doctrina. Hermanos, siempre decimos lo mismo y lo vamos a seguir diciendo porque es lo que la palabra enseña. La única doctrina que uno conoce es la que vive. Es la única doctrina, porque la doctrina es práctica. Es como cuando Pablo le escribe a Tito, que estaba allí en Creta, y para poner orden en la iglesia
iglesia le dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y cuando le dice, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice, mira, que los ancianos tienen que ser así, las ancianas así, los jóvenes así, los siervos así, adornen la doctrina, que su conducta no blasfeme la doctrina del Señor. Que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando dice, hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina, tiene que ver con la conducta. La doctrina no solamente afecta a nuestra mente, afecta a todo nuestro ser. La doctrina afecta a nuestro corazón, renueva nuestro entendimiento y nos lleva a ver las cosas distintas, nos lleva a pensar distinto. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Todos necesitamos crecer. Somos comparados a un bebé que recién nace y que desea la leche espiritual no adulterada para crecer por ella. Esa leche que nos da la palabra. Claro. Hay un tiempo donde uno es amamantado por la palabra de Dios. Hasta que llega el tiempo del destete, ¿verdad? Y empieza la vianda. Empieza el alimento sólido. Lleva tiempo, mis hermanos. Nadie crece de un día para el otro. No, debemos ir viendo más y más nuestro pecado. Y hermanos, ustedes van a coincidir con esto. Cuando va pasando el tiempo, en nuestro crecimiento, lo que va ocurriendo es que vemos más y más nuestro pecado. Vemos cosas que tal vez están en nosotros hace años, pero que no las veíamos antes. Y ahora pasaron, no sé, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años que conocemos al Señor, y de repente ahora vemos un pecado que está en nosotros, y hace 3, 5, 7, 10 años, ni siquiera sabíamos que existía ese pecado. Es la gracia del Señor, mis hermanos, nos está ayudando a ser como Cristo. La única forma de que Cristo sea formado en nosotros es que el pecado salga. Lleva tiempo. Lleva tiempo a aprender a interpretar las Escrituras. Lleva tiempo a aprender a discernir la voluntad del Señor. Por eso Dios nos ha dado ayudadores, curadores, nos ha dado maestros, nos ha dado pastores. Por eso, mis hermanos, Dios ha provisto a la iglesia, como vimos en el capítulo 4, para que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuidado, hermanos, porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 8 que el que cree saber algo aún no sabe nada como es debido. El que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. No debemos creer que somos más de lo que somos. Debemos pensar en nosotros mismos como sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y así nos enseña el Señor a conducirnos. Mirad pues con diligencia, como andáis, no como necios, sino como saben, hermano, tengo esta situación. Me ayudás con la Escritura a verla. Claro. Aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, los días son malos. Los días son malos. Y ya he explicado eso, hermano. El día es malo no significa, miren, usted mira afuera, hay un día precioso hoy. Si usted habla con alguien que no conoce el cielo, dice, es un día precioso, es un día hermoso para salir a pasear con la familia, para ir a recorrer este lugar o otro. O uno dice, los días son malos, pero a mí me va bien. Yo tengo un buen pasar económico. Para él los días no son malos, mis hermanos. ¿A qué se refiere con que los días son malos? Son los días que nos rodean. ¿Por qué? Porque están contrarios a Dios. Lo que pasa alrededor nuestro cada día es contrario a Dios. Las tentaciones se arrecian a nuestro alrededor. El enemigo se levanta por docenas a nuestro alrededor. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos en la noche cuando apoyamos la almohada en casa. Y aún apoyamos la cabeza en la almohada, cerramos los ojos y seguimos luchando. ¿O no, hermano? Seguimos luchando con los pensamientos en nuestro corazón. Seguimos luchando con nuestro propio pecado. Los días son malos. Tienen esas características, son trabajosos, son dolorosos, son perversos. Por eso hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovecharlo bien, con diligencia. Hay que aprovechar cada oportunidad para darle la gloria a Dios. Por tanto, siendo que se necesita diligencia, siendo que hay que actuar con sabiduría, siendo que hay que comprobar lo que es agradable al Señor, que hay que andar como hijos de luz, siendo que el fruto del Espíritu Santo se tiene que manifestar en nosotros para iluminar a los que no conocen al Señor. Porque, hermanos, esto es muy importante. Usted y yo somos un representante de Dios en la tierra. Usted y yo, cualquier hijo de Dios, somos un representante de Dios en la tierra. Ese es nuestro estatus.
representante de Dios en la tierra. Cuando la gente nos mira, tiene que ver un representante de Dios. Tiene que ver a alguien que está hablando por Dios. Tiene que ver a alguien que está viviendo como Dios manda. Somos un representante de Dios, aun cuando no hablamos. Aun cuando no hablamos. El Señor nos quitó el velo. Esa es nuestra nueva vida. Somos embajadores de Cristo. Todos sabemos lo que es una embajada, ¿verdad? Un pedazo de tierra de mi país en otro país. Permítanme decirlo bien simple. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y no por este piso que pisamos acá, mis hermanos, sino por los que estamos acá y los que estamos en Cristo. Somos embajadores del Dios de toda gloria, para anunciar con la luz de nuestras vidas a todos los hombres que en Cristo hay perdón de pecados y redención del alma, que hay reconciliación. No se rebaje lo que este mundo ofrece, porque no hay tarea más alta y más noble que la de ser un representante de Dios en la tierra. Disfrútenlo. Costó la sangre de Cristo, disfrútenlo. Disfrute lo que Dios le ha dado, no reniegue de lo que Dios le ha dado. No lo trate como algo de segundo orden en su vida. Dios se lo dio al costo de la muerte de su Hijo. No pisotee esa sangre. Disfrútelo. La posición que tenemos es una posición eterna. Vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nada más. Disfrútelo. Vívalo así cada día. No se deje llevar por los lamentos de este mundo, por los afanes de este mundo, por las ansiedades de este mundo. Que nada de eso gobierne nuestro corazón. No, viva con temor. Aproveche bien el tiempo. Y confíe que su Padre, nuestro Padre, en el cielo, nos está mirando y sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que las digamos. Por eso nosotros no oramos para pedir, pedir y pedir. No, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. No, porque su Padre ya sabe de qué tienen necesidad. Oren por la gloria de Dios. Oren porque Él sea santificado. Oren porque venga su reino. Oren porque su voluntad sea hecha. Oren para que Él en su gracia los aleje del maligno y los lleve por el camino que tienen que andar. Por eso Dios nos dio la oración. Para adorarlo, darle la gloria. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. No anden en el desenfreno de su mente, en el desenfreno de sus maquinaciones, en el desenfreno de lo que uno piensa según sus instintos y según su lógica, lo que es mejor. No anden en esa insensatez, sino que sean entendidos en lo que es la voluntad del Señor. Acompáñenme al Salmo 111, por favor, por un momento. Salmo 111, versículo 10. Lo dice de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Le parece conocido? Job 28:28, Proverbios 1:7 dicen exactamente lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero fíjense lo que añade: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. Hay que vivir no como necios, sino como sabios, temiendo a Dios, temiendo desagradarle, temiendo pisotear la sangre de Cristo, temiendo hacer algo que no sea su voluntad. ¿Y qué va a ser un buen entendimiento? Poner por obra. ¿Acaso no fue esa la labor que nos encargó Cristo por medio de sus apóstoles allí en Mateo 28? ¿Acaso no es eso lo que el Señor nos dijo? Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren, yo estoy sobre todas las cosas. Tengo todo poder
control, soy totalmente soberano, mi imperio es sempiterno, estoy sentado en el trono, yo soy el que rige las cosas para que se haga la voluntad de Dios y su nombre sea glorificado. Ese soy yo. Bueno, yo con ese poder, con esa potestad, los envío a ustedes a que vayan a ser discípulos. Pero miren, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buen entendimiento tienen los que las practican. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy nos compartía nuestro hermano Federico Juan 13. Cuando el Señor tomó el lebrillo, tomó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Y dice, miren, yo hice estas cosas. Yo siendo el maestro y el Señor, hice estas cosas, le lavé los pies a ustedes. Ahora, si ustedes saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieron. Pónganlas por práctica. La doctrina sin práctica es nada más que un conocimiento que te puede llevar hasta las mismas puertas del infierno. El conocimiento envanece, pero es el amor lo que edifica. El amor a Dios, poner por obra sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué debemos enseñarles como discípulos de Cristo a todas las naciones, a todos los que están a nuestro alrededor? ¿Qué debemos enseñarles? Que guarden, que pongan por obra todas las cosas que Él nos ha mandado. Que pongan por obra todas sus enseñanzas, que pongan por obra toda esa nueva vida, todo ese cambio de vida, todo ese arrepentimiento que Él puso en nuestro corazón. Decía Martín Lutero, si no me recuerdo, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Nunca va a dejar de arrepentirse. Va a estar en el último día, en su lecho de muerte, y se va a estar arrepintiendo, sépalo. Porque por nuestra naturaleza somos confrontados con nuestro pecado a cada paso, a cada momento. Y gloria a Dios, porque eso quiere decir que estamos vivos, hermano. Quiere decir que estamos vivos, quiere decir que el pecado nos duele. Antes no nos dolía, estábamos muertos. No sentíamos el peso del pecado, éramos libres, no teníamos carga, no teníamos peso. Libres de ir al infierno sin ninguna carga. Creíamos que éramos libres y que hacíamos lo que queríamos, pero estábamos esclavizados bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad de la muerte, bajo la potestad del pecado. Y el pecado reinaba en nuestra vida. Pero como dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres. No esa libertad engañosa de la religión. No. Ustedes van a ser verdaderamente libres de hacer la voluntad del Señor. Van a ser verdaderamente libres y van a tener el poder de poner por obra todas las cosas que os he mandado. Porque buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Porque su loor permanece para siempre, mis hermanos. No hay nada más importante en esta vida ni en la venidera que agradar a Dios. Nada. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Oh, hermanos, el Señor de toda gloria. El Dios Todopoderoso. El que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es el que nos guarda, que nos tiene en sus manos. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da la gracia cada día, mis hermanos. No hay que temer. Lo único que tenemos que temer es a Dios. Lo único que tenemos que temer es sacar los pies del camino que Dios ha marcado. El que hace la voluntad del Señor es el que permanece para siempre. Y nosotros hacemos la voluntad del Señor porque Él nos sostiene. Porque Él nos puso en esa calzada de santidad que por torpe que seamos no nos vamos a perder, porque cuando el justo cayere nos vamos a quedar postrados porque Jehová lo sostiene de su mano. Él es el que nos guarda, mis hermanos. Él es el que nos sostiene a pesar de lo que somos, porque sabe muy bien lo que somos, sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón, sabe muy bien lo que hay en nuestra mente, porque ya cargó todas esas cosas en Jesucristo y ya volcó su ira sobre Jesús por todos esos pecados. Ya murió el Hijo de Dios en nuestro lugar como redentor, como intermediario, como sustituto, para pagar por nuestros pecados y nuestra maldad. Dios conoce muy bien nuestra maldad y aún así nos ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía muy bien lo que éramos.
Sabe muy bien lo que somos, sabe muy bien cómo pensamos, sabe muy bien cómo vamos a pecar hoy, mañana, pasado y hasta el último día de nuestra vida. ¿Por qué trata con nosotros? ¿Por qué nos ve como hijos? Porque todo ese pecado, pasado, presente y futuro, fue puesto en Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces Él ordenó todas las cosas en nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual fuimos llamados es ser conformados a la imagen de Cristo. Y Él, conociendo todo nuestro pecado, ordenó soberanamente todas las cosas en nuestra vida para sacar ese pecado de nosotros y que seamos todas las circunstancias, todas las situaciones ordenadas para sacar ese pecado de la luz, para que lo reconozcamos, para que lo confesemos, para que nos apartemos, para que vengamos a los pies de Cristo una vez más, para que vayamos a la cruz a buscar la restauración con nuestro Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Él es el Padre de misericordia, se deleita en misericordia. Y cuando nosotros vamos con un corazón quebrantado por nuestro pecado, delante de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo, que Cristo ya pagó por ese pecado, y le confesamos el pecado al Señor, Él amorosamente, como un Padre, nos mira. Cristo está en el cielo abogando por nosotros. Padre, yo ya pagué por ese pecado. Y en su fidelidad y en su justicia acaricia nuestra cabeza y dice: hijo, te perdono, y me da la gracia para seguir adelante. Porque me ama y me lo ha mostrado eternamente. Ese amor tiene que constreñirnos a vivir por Él. Tiene que impulsarnos a vivir por Él. Tiene que impulsarnos a llevar una vida de luz, a llevar una vida de testimonio como representantes de Dios en esta vida. De eso se trata, mis hermanos, de ser luz imitando a Dios, de ser un testimonio vivo de todas las cosas. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no es abstracta, mis hermanos. Buen entendimiento tienen los que la practican. Cuando hablamos de entendimiento, hablamos de algo que no es abstracto. Estamos hablando de que a través de las pruebas nosotros podemos determinar que esto es así. Y ponerlo por obra. Si no hay prueba bíblica, no hay buen entendimiento. Y eso debe darnos temor. Porque no es contra nosotros, contra el Señor. Y debe darnos temor. Debe ser temblar nuestros cuerpos. No seáis insensatos, sino entendidos de que sea la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Miren, hay cosas que no encontramos en la Biblia con nombre y apellido. Entiéndanme bien, ¿no? Si uno dice: yo puedo tomar un transbordador espacial e irme a Marte y volver dentro de 18 años, no sé, creo que estaban ofreciendo eso, ¿verdad? Para hacerlo en el 2020 y pico, y se va no sé cuántos millones de dólares cuesta. ¿Escucharon eso? Está llenando una nave, personas que se van a ir allá, tardan un montón de años en ir y en volver, ¿no? Como renegar de su vida. Entonces uno viene y dice, le pregunta a la Biblia, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que es como un oráculo, ¿no? Ponemos esa bola de luz adentro y parece que la miramos y ponemos la Biblia y decimos: ¿me puedes decir si puedo viajar en el transbordador espacial? No lo va a encontrar. No está con nombre y apellido. No está con nombre y apellido. Está así. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a discernir las cosas? Los principios bíblicos. La enseñanza del Señor. La forma en que el Señor nos dice que nos conduzcamos. La prudencia. ¿Recuerdan que la sabiduría está ligada totalmente a la prudencia, a la forma de proceder? A ver si esas cosas muestran el amor a Dios,
si esas cosas muestran el amor a los hermanos, si esas cosas me santifican, si esas cosas me edifican. Dice Pablo, lo expresa así en 1 Corintios 6 y también en el 10, ahora lo vamos a ver. Versículo 12. 6:12 dice así: todas las cosas me son lícitas. Bueno, acá parece como que se nos dio canilla libre, ¿verdad? Todas las cosas me son lícitas. Buenísimo, puedo hacer lo que quiera. Literalmente significa eso. Literalmente significa eso. Todas las cosas me son lícitas. O sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si a todo usted le saca uno, ya no es todo. Y él dice, para alegría de mi perverso corazón, todas las cosas me son lícitas. Entonces yo me quedo con esa parte y hago lo que se me viene en gana. Y Pablo pone una salvedad. Dice, todas las cosas me son lícitas, más no todas convienen. Dice, más es un pero. No te conviene. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 5 de Efesios? Leo 5:3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cosas que no le convienen a los santos. Hay cosas que no convienen a nuestra vida cristiana, no convienen al propósito con el cual Dios nos ha salvado y nos ha dejado como representantes de Él. Hay cosas que no alumbran, hay cosas que no manifiestan su gloria, hay cosas que no manifiestan su carácter, hay cosas que no tienen valor eterno. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. No me convienen. No convienen a mi vida espiritual, no convienen a mi comunión con el Señor, no convienen a mi comunión con la iglesia, no convienen. No me ayudan a ser como Cristo, entonces no convienen. Bien, uno podría decir, bueno, pero ¿puedo hacer lo que quiera? Claro que puedes hacer lo que quiera. Pero como dice el predicador en Eclesiastés, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará el Señor. Sabe que llega el día del juicio y que el Señor va a manifestar las intenciones de los corazones. Sabe. Es como cuando le dijeron a Can, ¿recuerdan? Dijeron, vamos a conquistar Ai, o Jai, H-A-I, ¿está bien? Pronúncialo como quieran. Dice, vamos a conquistar, pero es un pueblo chiquito, vamos a mandar 3.000 nada más. Y fueron derrotados, fueron perseguidos. ¿Por qué? Y dice, bueno, Señor, nos trajiste para acá. ¿Qué hace llorando? ¿Qué hace llorando por esto? Hay pecado entre ustedes. Yo no fallé, ustedes fallaron. Ustedes prevaricaron con el anatema. No, nosotros no hicimos nada, hay pecado entre ustedes. Entonces se llama a toda la congregación y Dios empieza a separar. Dice, a ver, tráeme las 12 tribus, de las 12 separa una, de esa separa la familia, de esa familia separa una familia, lo trae, dice, y de esto separame esta. ¿A quién trae? A Can. Y cuando Josué lo mira a la cara le dice, dale la gloria a Dios. ¿Habla? Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Reconocí que Dios es omnisciente, reconocí que Dios sabe todo, reconocí que para Dios no hay nada oculto, que delante de Él todas las cosas están desnudas. Reconocelo. Ahora habla, ¿qué hiciste? Y acá había prevaricado con el anatema y turbó a todo Israel. Uno. Prevaricó con el anatema porque él dijo, para mí es lícito. Porque vi ese manto que estaba tan lindo y esos lingotes que me venían tan bien. Y yo dije, todo me es lícito. Y la palabra le diría acá, sí, pero no te convenía. No te convenía. Te lo llevaste a la tienda, lo escondiste ahí abajo. Si era tan lícito y si te convenía, ¿por qué lo escondiste? ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué hiciste todo a escondidas si era tan lícito y tan conveniente para tu salud espiritual? ¿Por qué lo escondiste? Porque sabía en lo profundo de su ser que estaba mal, sabía lo que Dios había dicho. Dale la gloria a Dios. Y cuando él contó lo que había hecho, le dio la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eran millones, hermano. Y Dios de esos millones sacó uno, separándolo por tribu, por familia, sacó uno y dijo, este tiene escondido en su tiempo. A Dios no se me escapa nada. Dale la gloria a Dios. Reconoce que Dios no puede ser burlado. Dale la gloria a Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Que la Biblia no diga que no significa que convenga,
o que sea lo mejor. Hablábamos de eso el domingo pasado. Hay que discernir, no siempre entre lo bueno y lo malo, que eso es bastante sencillo, sino entre lo bueno y lo mejor. Entre las cosas que son buenas moralmente hablando y aquellas que son de valor eterno, aquellas que hacemos tesoros en los cielos. Es lo que Cristo nos mandó a hacer tesoros en los cielos, porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde estás haciendo tesoro? Esa es la pregunta que viene a continuación. Da la gloria a Dios. Reconócelo, porque Él ya lo sabe. Porque a Él no se le escapa nada, no hay nada oculto para Él. Él lo sabía de antes. Lo sabía antes de salvarte. Lo sabía cuando cargó tus pecados en Cristo en la cruz del Calvario. Claro que lo sabía. Es una necedad. Es una insensatez esconderlo o tratar de esconderlo de Él o justificarse bajo un manto de espiritualidad. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mis hermanos, cuando algo domina el pensamiento, domina nuestras decisiones, domina nuestras acciones por sobre lo que la palabra dice y no se fundamenta en la Escritura, entonces nos está dominando y nos lleva a actuar instintiva y lógicamente en contra de los principios bíblicos y en contra de mi interrelación con Dios y con la Iglesia. Yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Sabes? Hay un ejemplo muy claro. Cuando Pablo dice a Timoteo, habla del amor al dinero. Algunos malinterpretan ese pasaje, como pensando que el problema es el dinero. Y el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Ahora, déjenme explicarlo en una forma práctica. La Biblia dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos, ¿verdad? El amor al dinero, ¿qué sería? Hacer todo lo que sea necesario para lograr el dinero. El amor a Dios es hacer todo lo que sea necesario para darle la gloria a Él. ¿Verdad? Entonces el problema no es el dinero es lícito, uno lo puede ganar lícitamente, lo puede tener, se puede comprar cosas, puede tener mucho dinero, siempre digo lo mismo, Abraham era riquísimo en ganado, y así fueron también Isaac, Jacob y todos los que le siguieron. Hubo abundancia. El problema no era el dinero, el problema es cuando la búsqueda del dinero empieza a dominar tus acciones, empieza a dominar tu vida y empieza a controlar tus decisiones. Y entonces uno termina diciendo, voy a hacer esto porque me conviene económicamente, voy a hacer esto porque así voy a ganar más dinero, voy a hacer esto porque así voy a lograr lo que yo quiero. Está dominando, ¿se da cuenta? Ya no es el amor a Dios, sino el amor al objeto de mi deseo. Llámelo dinero o llámelo cualquier cosa que le sirva de canal para lograr lo que uno quiere. Hoy se hablaba en la comunión de la necesidad de la ofrenda, ¿verdad? De presentarse uno mismo como una ofrenda. Cuando uno ve a los hermanos en Macedonia, que dice que ellos se entregaron voluntariamente al Señor, dice, y luego nosotros por la voluntad de Dios. O sea, cuando ellos se entregaron un sacrificio vivo al Señor, comprobaron que la voluntad del Señor era entregar su vida por los hermanos, como se enseña en la Escritura. Y entonces lo hicieron así. Pero primero se tuvieron que entregar ellos al Señor para poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que ya lo vimos, son pasos anteriores. Proverbios 1 Corintios 10, 23, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, me está dando un parámetro para que yo pueda decidir las cosas. Cuando digo, bueno, esto me es lícito, la pregunta que viene a continuación es: ¿edifica mi alma? ¿Me ayuda a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios? O sea, ¿me es lícito? Quiere decir que no es inmoral, quiere decir que no es algo malo en sí mismo. La pregunta, como cristianos, a los que se nos ha quitado el velo, como personas que estamos representando a Dios, como embajadores de la ciudadanía celestial, la pregunta es: ¿me conviene al propósito por el cual Dios me dejó acá? ¿Me edifica para ese propósito? ¿Me lleva a ser más como Cristo? Si la respuesta es no, no conviene. Porque usted no es como los demás. Somos una nueva vida, somos una nueva criatura. La conveniencia de los demás no es la nuestra. Estamos en Cristo. Nuestra
sale el sol hasta donde se pone, porque su nombre es grande. Nuestra conveniencia es que nuestra vida sea un testimonio constante de la luz de Dios. Esa es nuestra conveniencia. Y todo aquello que nos lleve a ser cada día más y más como Cristo, a conocerle más, a ver su gloria, a disfrutar de ello y ser transformados de gloria en gloria cada día, mis hermanos. Eso es lo que nos conviene. Todas las cosas, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si no edifica, no conviene. No conviene a santos. Y dice el 24, fíjese que está tremendamente ligado. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Haya pues en vosotros este sentir el cual hubo también en Cristo Jesús. ¿Recuerda ese pasaje de Filipenses 2? Cuando dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, tener la mente de Cristo, tener ese sentir de pensar en el otro antes que en uno mismo, confiando de que Dios se ocupa del resto. Dios nos llama a eso. No pensar en nosotros mismos, sino en el otro, a lo que es conveniente para eso. Romanos 14. Romanos capítulo 14. Antes de leerlo, leo uno que está en 1 Corintios 7, 19, que dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Religión, no religión, eso no es nada. No es nada. El todo es guardar los mandamientos de Dios. ¿Recuerdan? El fin de todo discurso de Dios es este: teme a Dios y apártate del mal. ¿Recuerdan? Aquí en Romanos 14 dice el versículo 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La palabra para juzguemos, que es la misma que para decidir, es el griego crino, que significa investigar profundamente. Investigar profundamente. Entonces dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad, déjenme traducirlo de la misma manera, juzguémonos a nosotros mismos, decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Debemos juzgar, en lugar de juzgar al otro, sabiendo que cada uno dará a Dios cuenta de sí, como dice el texto anterior, dice: en lugar de juzgar al hermano, lo que tenés que hacer es juzgarte a vos mismo si lo que estás haciendo, eso no es de tropiezo para el otro. Entonces, uno no busca su propio bien, sino que busca el del otro. Avanzando en este mismo capítulo, versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se trata de peleas de las cosas de este mundo. Se trata de los frutos del Espíritu morando en nosotros. Y esos frutos, como cuando hablamos de los hijos de luz, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjense que es un servicio a Cristo vivir de esta manera. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, aunque tengamos que morir a nosotros mismos. Sigamos, persigamos aquello que contribuye en nuestra vida a la paz y a la mutua edificación. ¿Ven? Mutua edificación, o sea, la interacción de los santos edificándose mutuamente. Eso debemos buscar en nuestra vida. Eso contribuye a la paz, porque es la paz, es la unidad, es el vínculo de la paz, es aquello que tenemos que ser diligentes en guardar. Esa interacción mutua nos edifica. Y el ejemplo de Cristo en el capítulo 15 de Romanos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el ejemplo es: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, lo que tú esperas, lo que tú vituperaban, no llegó sobre él. Cristo vino acá, no se agradó a sí mismo. Cristo buscó el bien del otro. Y por eso hoy nosotros tenemos esperanza. Por eso hoy nosotros tenemos vida. Por eso hoy nosotros estamos en pie. Todas las cosas me son lícitas, mis hermanos, pero yo no me dejaré dominar de todo. Las cosas, las circunstancias, las situaciones no pueden dominar mi vida. Es la palabra la que tiene que regir mi vida.
Es la palabra la que tiene que alumbrar mi camino. Es la palabra la que tiene que direccionar mis pasos que están torcidos por naturaleza. Así es nuestra propia prudencia, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos, quiere enderezar a tu vereda. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque ya están torcidas. Entonces Él, por medio de la palabra, va enderezando la vereda. Él es el único que endereza lo torcido, mis hermanos. La prudencia en el sabio considera el alcance de nuestras acciones. Considera cómo nuestras acciones afectan a los demás, cómo afecta a la iglesia, cómo afecta a los débiles. Siempre. Siempre. Nosotros no somos una isla, mis hermanos. Como acá. Más de 2 millones de personas turbadas por uno. Era parte de la familia. No somos una isla. Lo que hacemos tiene consecuencias siempre. Siempre tiene efectos colaterales. Siempre causa algo en los demás. Y nosotros lo debemos considerar con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha misericordia, con mucho cuidado. Porque por cada uno de ellos Cristo vertió su sangre. No están ahí. No están ahí de casualidad. No están ahí porque se lo ganaron. No. Fue necesaria la muerte de Cristo por cada uno de ellos. Ten cuidado. Ten cuidado. Busca el bien del otro antes que el tuyo propio. Como lo hizo el Señor Jesucristo. La diferencia, mis hermanos, en las acciones que edifican es Cristo. Cristo es el que marca la diferencia entre que una acción edifique o no edifique. Por eso, mis hermanos dicen, ¿qué insistencia con estas cosas? Bueno, Filipenses capítulo 3. Y hoy se mencionaba algo parecido. El versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y Pablo habla con los hermanos en Filipo y le dice, a mí no me molesta el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mira, a mí no me molesta volver a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tremenda facilidad para olvidar lo que debemos recordar y tenemos una tremenda facilidad para recordar lo que debemos olvidar. Perdonamos a alguien, pero nunca nos olvidamos lo que nos hizo, ¿verdad? Nos gozamos en el sacrificio de Cristo, pero andamos un poco de tiempo con Cristo y nos olvidamos de lo que nos tenemos que recordar. Por eso la palabra una y otra vez. Pero hermano, a mí me pasa con mis hijos. A veces digo, pero otra vez te tengo que decir lo mismo. Miren, yo soy un padre malo. Comparado con el Señor, soy un padre malo. Y a veces tengo que hablar con mis hijos y decirle otra vez lo mismo. Otra vez te tengo que decir lo mismo. O mi esposa me dice, ¿por qué no entiendes? Otra vez lo mismo. Otra vez la burra del trigo. Otra vez lo mismo. Una y otra vez lo mismo. ¿Cómo se cree que se trata de Dios con nosotros? Una y otra vez. Así somos nosotros como hijos. Y una y otra vez, Dios en una forma amorosa, porque mire, cuando yo voy y le digo a mis hijos, otra vez la misma cosa, otra vez lo mismo, ¿por qué lo hago? Porque los amo, por su bienestar. Porque quiero que crezcan sanos, quiero que les vaya bien, quiero que honren a Dios, entonces los estoy cuidando, es por amor. Mi pobre amor, el de Dios es perfecto. Entonces, ¿otra vez? Sí, otra vez. Y cuantas veces sea necesario, hijo, te lo voy a volver a decir. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Una y otra vez, una y otra vez. Lo dice Pedro también, primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Es maravilloso, es hermoso. Él está hablando de la palabra. Enseguida va a decir, por ejemplo el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No me molesto, yo se los escribo, se lo vuelvo a decir, porque para ustedes es seguro, aunque ustedes estén confirmados en la verdad presente. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica y le dice, miren, abunden en amor, no estoy diciendo, lo tiene que aclarar, no estoy diciendo que ustedes no se aman, yo sé que se aman, lo que les digo es que abunden más y más en el amor. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué lo repite? Si ya se están amando. Porque es necesario. Porque nos olvidamos muy fácil. Entonces Dios nos dice las cosas las veces que nos tiene que decir. Porque Él va a hacer una obra en nosotros. La empezó y la va a terminar. No sé, empezó como ese barro podrido y va a terminar con la imagen de Cristo, mis hermanos. Y para eso hay que secar el barro y sacarle todas las impurezas. Y eso es lo que hace cada uno de sus manos. Seca, saca las impurezas. Y cuando esto quede limpio y estemos cara a cara con el Señor, seremos tal como Él es. Llevaremos su carácter, llevaremos su imagen. Por eso somos sus representantes. Por eso somos sus embajadores. Por eso debemos alumbrar con nuestra vida. Por eso debemos ser testimonio de la luz de Dios en este mundo. Por eso no debemos ser insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque nuestras acciones tienen valor eterno. En todo momento, en todo lugar y en toda situación. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, mire, para usted y para mí es imposible. Para usted y para mí, llevar esto a cabo es imposible. Sépalo y recuérdelo siempre. Para usted y para mí, llevar esto a cabo es imposible. La única forma de hacer esto es por la gracia de Dios y la obra de Cristo y el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros. Por eso, hermano, en el texto que sigue dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, estéis llenos de Espíritu Santo. Es el Espíritu que los tiene que controlar totalmente. Porque para nosotros es imposible, mis hermanos, es una tarea imposible, humanamente hablando es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era imposible nuestra salvación y Él nos salvó. Es imposible que nosotros hagamos algo bueno porque estamos inclinados al mal, pero Él por la sangre del pacto eterno, es el que nos hace aptos para toda obra buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, para gloria del Padre. Es el salvo de toda maldad, cantábamos hoy, tan sobre el poder en Jesús. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es Él en nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Él fue a la cruz de Calvario, derrotó a todos nuestros enemigos, a la muerte, a Satanás, al pecado. Ninguno de esos enemigos quedaron en pie. Por esa obra, por ese poder, por ese triunfo de Cristo, nosotros hoy le podemos decir que no al pecado. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, los últimos versículos del capítulo. Dice el versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria sobre el pecado y sobre la muerte es nuestra victoria en la vida diaria. Para que ya no andemos como necios ni como insensatos, sino como sabios que entienden la voluntad de Dios y la pongan por obra. Y en esos momentos de contienda contra el pecado, contra el viejo hombre, en esos momentos donde estamos luchando en nuestra mente, en nuestro corazón, en esos pensamientos, para tratar de discernir qué es lo que tenemos que hacer, el único que nos puede dar la victoria, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es su obra, es que muramos a nosotros mismos y veamos las cosas como Él las ve. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra para poder discernir. El espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Y Él lo juzgaba de nuestro juicio y de nuestro Señor Jesucristo. Es su mente la que Dios ha hecho morar en nosotros, para que esto que estamos viendo acá sea realidad, para que usted y yo, vos y yo, seamos luz como representantes de Dios en este mundo. Eso es lo que somos. ¿Eres un embajador de Dios? ¿Quieres ser algo menos que eso? ¿Quieres buscar otra tarea? No me acuerdo quién fue el predicador que dijo que si le ofrecían ser presidente de la nación, no se iba a rebajar del lugar que Dios le había dado para predicar su palabra. ¿Alguien lo recuerda? ¿Bien? ¿Pollo? No me ofrezcan algo de mi no valor. No me ofrezca ser presidente. Tengo la tarea más alta
más edifica a mis hermanos, conviene a los santos, entonces denle la gloria a Dios. Y si no es así, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, el cual intercede por nosotros, el cual murió por todos nuestros pecados, el cual está pronto a escucharnos, a perdonarnos, a limpiarnos y a darnos el poder para vivir para la gloria de Dios. Los integrantes de la iglesia, mis hermanos, son sabios. Démosle la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Cristo y por su obra, que hace posible que podamos honrarte y darte la gloria. Gracias por Cristo morando en nosotros. Gracias porque tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Tú tienes toda potestad. Tú eres nuestro Padre, nos cuidas, estamos en tus manos, nada nos puede separar de ti. Y aunque los días son malos, tenemos constantemente oportunidades para darte la gloria y alumbrar con tu luz en este mundo tinieblas. Oh Señor, que esa luz alcance a nosotros para que vengan a ti. Ayúdanos, Señor, a representarte, a ser tu luz en este mundo. Así has puesto nuestro candelero aquí, que alumbre, Señor, que alumbre para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir así, Padre. Y te ruego, mi Señor, que aquellos que están aquí que no te conocen, te ruego, Señor, que los llames al arrepentimiento, que los salves para la alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual y solamente con tu gracia puedes hacer aceptos en el amor. Salva, Señor.